Buenas, en el video de hoy vamos a ver cómo trabajar con estadística descriptiva, pero para datos agrupados. ¿Por qué para datos agrupados? Porque cuando nosotros tenemos una gran cantidad de datos con valores muy diversos, lo más conveniente es agruparlos en intervalos. Por ejemplo, el problema que yo les pongo acá de ejemplo dice que tenemos las estaturas en centímetros de 50 estudiantes mujeres. Todos sabemos que hay distintos tipos de estaturas, o sea que tenemos 1,50, 1,51, 1,52, 1,74. Y si nosotros tuviéramos una muestra de 500 datos y esos 500 datos no vamos a poder escribir tengo uno de 1,50, tengo dos de 1,51 porque se volvería engorroso. Entonces, cuando tenemos este tipo de situaciones, lo más conveniente es trabajar con intervalos. Para dividir correctamente esto en intervalos vamos a utilizar una fórmula que es llamada la fórmula de Sturges. Y esta fórmula me permite a mí dividir en intervalos la muestra. Dicha dice que es 1 más el logaritmo en base 2 de n, que es el valor de la muestra. Y otro dato que nosotros vamos a necesitar para hallar, una vez que construyamos nuestros intervalos, nos falta saber de qué amplitud, qué rango van a tener. Entonces, para calcular el rango, la fórmula que tenemos es x máximo menos x mínimo sobre el intervalo que nosotros encontramos. Entonces, con estas dos fórmulas que tenemos acá, les puse, vamos a analizar cuáles serían nuestros intervalos. Bien, empecemos con el intervalo. Yo necesito saber cuántos datos tengo acá. Entonces, para saber cuántos datos tengo, lo primero que tengo que hacer es contar, y la manera más práctica es contar cuántos elementos tengo por fila y cuántos por columna. En este caso nos están diciendo ya que son 50, entonces directamente los vamos a poner. Pero si no nos dijeran cuántos datos son, yo puedo contar todos los elementos de una fila y multiplicarlo por los elementos de una columna y me va a dar el total de datos que yo tengo en ese cuadro. Bien, en este caso, como nos los dice, nos estamos ahorrando ese cálculo. Bien, entonces 1 más el logaritmo en base 2 de 50 nos da 6,64. Bien, por una cuestión de practicidad, nosotros los intervalos siempre los vamos a reducir al entero y no al entero siguiente, el más próximo, sino al menor. Entonces, en este caso, en vez de redondear hacia el 7, vamos a redondear hacia abajo, obteniendo que yo esta muestra la voy a dividir en un total de 6 intervalos. Bien, de la misma manera, ahora voy a calcular el rango. Para eso tengo que identificar cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo. ¿Sí? El intervalo ya lo tenemos, sabemos que es 6. Bien, empecemos con el valor máximo. Bien, tenemos un 1,74, un 176. Y ningún valor es más alto de 176. O sea, de 101 metros 70. Estoy revisando de vuelta por las dudas de que no nos salteemos ninguno. Y ahí está. Entonces tenemos que el valor máximo es 176 y le voy a restar el valor mínimo, que creo que es 1,50, 1,49. Acá tenemos 1,48. Bien, entonces parece que el valor mínimo que tenemos es 148. ¿Sí? Alguien que mide 1,48 m. Bien, hacemos la cuenta y tenemos que 176 menos 148 dividido 6 nos da 4,6. Bien. Entonces, como nos da 4,6 periódico, nosotros vamos a, en este caso, el rango, redondearlo al entero hacia arriba. Entonces vamos a tener un rango de 5. Bien,
con estos dos datos que tenemos, el rango y los intervalos, vamos a escribir nuestra tabla de frecuencias. Entonces, tenemos, a ver, que dice que es de rango 5, no vamos a empezar nosotros a contar desde el 5, desde el 0, ¿no? Vamos a empezar a contar desde nuestro valor mínimo, que es 148. Entonces, a ver, tenemos x sub i, el primero va a ser de 148 hasta, y hasta 148, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar 5, hasta 153. El otro intervalo que va a ser de 153 hasta 158. El otro intervalo va a ser de 158 a 163. Después vamos a tener de 163 a 168. Después de 168 a 173 y por último de 173 a 178. Bien, vamos a chequear si lo que tenemos está bien. Contemos nuestros intervalos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es lo que dice, y el último número nos llega hasta 178, que está bien que se pase porque nuestro máximo valor es 176. Si a mí el intervalo me haya quedado en el 175, significa que hice mal la división. Entonces hay que tener cuidado con esto. Otra cosa, ven que estoy repitiendo los números, ¿no? Que dice 153 y 153, 58. Bien, y uno tiene paréntesis y otro tiene corchete. ¿Qué significa esto? Que cuando ponemos paréntesis, el número no está incluido. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que yo cuando tenga que contar el 153, no lo puedo contar dentro del intervalo si el número que yo en cuestión está con paréntesis. Ahora, si el número está con corchete, entonces el número sí está incluido. Entonces, como acá sí está incluido, lo voy a considerar. Bien, vamos a extender nuestras líneas para que esto nos quede más prolijo. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora lo que vamos a hacer es ir contando cuántos elementos yo tengo, ¿sí? La frecuencia. Vamos a contar cuántos elementos tengo dentro de los intervalos que me están diciendo acá. Bien. Entonces, a ver, empecemos a contar. Para hacerlo más práctico, yo ahora voy a hacer la suma y se las voy a poner al costado. Bueno, ya vemos que nos quedó ahí mucho más fácil toda la cuenta hecha. Entonces ahora vamos a chequear si lo que hicimos realmente está bien. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos con la tabla de frecuencia acumulada, que lo que hacíamos era el primer número lo dejamos tal y como está y le vamos sumando lo que sigue de la columna siguiente, la fila siguiente. Entonces tenemos 9 más 11, 20, 20 más 8, 28, 28 más 10, 38, 38 más 8, 46 y 46 más 4, 50. Y fíjense perfecto que justo coincide con la cantidad de datos que yo tengo originalmente del problema. Si no llegara a coincidir, tengo que volver a revisar los intervalos. Igualmente yo les recomiendo que revisen si contaron bien la cantidad de datos que pertenece a cada intervalo, porque el total les puede dar 50 y aún así haber contado más en uno y menos en el otro. Así que tengan cuidado con eso. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros decimos cómo hacemos para calcular la media, la moda, la mediana cuando tenemos este tipo de intervalos, porque no vimos fórmulas para eso. Entonces, tenemos fórmulas nuevas. Y para eso también necesitamos de un nuevo elemento que lo vamos a usar para hacer también los desvíos, que se llama marca de clase. La marca de clase se escribe como así, x sub i. Y es exactamente el valor es el valor central del intervalo. Entonces, lo que hacemos es sumar
los dos que tenemos ahí y los vamos a dividir por 2 para saber cuál es el valor que yo tengo en el medio. Entonces hago 153 menos 153 más 148 y lo divido por 2 y esto me da 150,5. Entonces este va a ser nuestro valor de marca de clase. Lo mismo hacemos con otro. Hacemos 153 más 158 dividido 2 me da 155,5. Bueno, el siguiente va a ser 160,5, 165,5, 170,5 y 175,5. Bien, esas van a ser nuestras marcas de clase, que las vamos a utilizar para cuando hagamos todos los cálculos de los desvíos. Bien, vamos ahora a calcular cómo hacemos, bueno, la media. La media en realidad también tenemos que utilizar lo que es la marca de clase, ¿sí? Entonces, ahora vamos a volver para atrás y vamos a dejar el cuadro acá un poquito más para arriba. Y sabemos que la media va a ser la marca de clase que tenemos, o sea, 150,5 por la frecuencia. Después que vamos a tener 155,5 por 11, ¿sí? Y así hasta llegar al último que sería 175,5 por 4. Todo esto dividido por lo que es el total de datos. Eso no se modifica. Bien, a ver. Vamos a hacer la cuenta y el resultado de esto nos da 8070, que dividido 50 nos da 161,4. Bien, entonces sabemos que el promedio, ¿sí?, es 161,4. Bien, ahora después vamos a utilizar ese el promedio. Ya que tenemos la media, vamos a aprovechar y vamos a calcular la moda. Bueno, en este caso, para la moda, tenemos que tener en cuenta que sí, se sigue manteniendo el hecho de que es en donde más se repite, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿dónde más se repite? Se repite acá, que tenemos 11. Pero para hallar la moda vamos a utilizar otra fórmula. La fórmula de la moda, que en realidad es el intervalo modal, porque en realidad lo que nosotros estamos haciendo es hallar el intervalo, ¿no? Es el límite inferior más A1 y A1 más A2 por el rango. Bien. ¿Qué es el A1? Lo voy a poner acá abajo. El A1 es la frecuencia de ese nivel menos la frecuencia anterior. Así que se pone I-1. Y el A2 es la frecuencia de ese nivel menos la frecuencia siguiente. ¿Sí? A ver, esto lo vamos a poner acá. Esto significa anterior y esto significa siguiente. ¿No? Bueno, entonces ya tenemos esto, lo vamos a reemplazar y vamos a tener que la moda es, bien, ¿a qué se refiere con límite inferior? Al límite inferior del intervalo. En este caso el límite inferior del intervalo es 153 más A1. ¿Qué es A1? Es la frecuencia de mi nivel 11 menos la frecuencia del anterior. La frecuencia del anterior es 9. Abajo tengo que hacer A1 más A2. Entonces ponemos A1, que es repetir la misma cuenta, más A2, que es la frecuencia de mi nivel, que es 11, menos la frecuencia del siguiente, que es 8. Bien, ya todo esto lo multiplicamos por el rango que ya sabíamos que era 5. Bien, hacemos la cuenta y esto nos termina quedando. A ver, 153 más 2 sobre
2 más 3 por 5. Y obtenemos que la moda es, ¿sí? Tenemos 153 más 2/5 por 5. Bien. Entonces, de este caso sabemos que la moda es 155. Es decir, que según lo que nosotros estuvimos según los datos que tenemos en el intervalo, la altura moda va a estar alrededor de el 1,55 m. Para calcular la mediana, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, la fórmula de la mediana dice así: límite inferior más n sobre 2 menos frecuencia acumulada. Fíjense que acá dice acumulada anterior y todo esto dividido la frecuencia que tenemos del intervalo por el rango. Bien, entonces vamos a empezar a completar. Lo primero que tenemos que hacer es esto para saber cuántos datos, o sea, dónde está ubicado. Entonces sabemos que tenemos 25 datos, entonces como tenemos 25 datos, yo me voy a poner acá que es 25. ¿Está bien? También sé que el rango es 5. Bien, entonces ahora con ese dato vamos a la tabla y vamos a completar lo que falta. Que el límite inferior es 158. En la frecuencia acumulada anterior suma 20, la del nivel, la que estamos del intervalo, suma 8. Entonces, cuando hacemos la cuenta, tenemos 158 más 25 menos 20, dividido 8 por 5. Y eso nos da 325. Entonces, fíjense que tenemos 158 más 3,125, esto nos da 161,125 que se encuentra dentro del intervalo. Entonces ahí tenemos la mediana que tendríamos ya calculadas todas las medidas de posición. Entonces cualquier duda que tengan me la pueden dejar en la casilla de comentarios y nos vemos la próxima.